para que le sigan. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones o buenas obras, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no lo haces de buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y el argumento del apóstol Santiago es un argumento muy práctico. Y es que la fe genuina se demuestra por las obras. Que aquellos que verdaderamente confían en Dios participarán naturalmente en las buenas obras. Y Santiago ofrece el más práctico de los ejemplos. Supongamos que ves a un hermano, a una hermana, carecen de los elementos básicos de la vida, la comida y la ropa, y les dices: que Dios te bendiga, hermano, ánimo, que tengas un día muy bendecido. Una traducción más precisa, le dirías a tu hermano: calentaos y saciaos. Pero, ¿cómo se van a calentar y saciar si no tienen con qué? Y al no ofrecer ayuda, Santiago pregunta: ¿qué hay de bueno en eso? Es decir, ¿qué hay de bueno en ese tipo de fe? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. El versículo 20 dice: la fe sin obras está muerta. Habla de creer, nos habla de fe. Y el versículo 19, el que quiero examinar, dice Santiago, capítulo 2, versículo 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Padre, yo pido tu unción esta mañana. Señor, pido que el corazón esté atento, Dios Padre, que tengamos oídos para oír, Señor. Interprete estas palabras, Señor Dios, en el corazón de cada oyente esta mañana. Y Dios, haznos ver la seriedad con la que nos hablas esta mañana. Ayúdame, Señor Dios. Dame claridad de pensamiento, claridad de habla, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicarte este mensaje titulado Hasta los demonios creen. Y primer punto, quiero hablar sobre la cuestión de creer. Creer es una palabra que utilizamos ligeramente. Yo creo. Pero creer, a lo que se refiere la palabra de Dios, no es una cuestión trivial, sino que el creer es vitalmente importante. ¿Por qué? Porque lo que creemos, más bien, no solo qué creemos, sino escúcheme, en quién creemos. Buen lugar de haber dicho amén. Porque es importante, porque nuestra visión del mundo, nuestras acciones, nuestra conducta y nuestra mentalidad en general son el resultado en lo que creemos. Como usted ve el mundo, como usted trata a la persona, como usted se ve a sí mismo, es el resultado de nuestras creencias. En nutrición, el adagio es: somos lo que comemos.
Amén. Si comes muchas donas, eventualmente vas a padecer una. Pero en la vida somos lo que pensamos o somos el producto de nuestras creencias. Santiago, después de desglosar que la verdadera fe o la fe en Dios debe impulsar, actuar a consecuencia, dice a continuación: ¿tú crees en Dios, que Dios es uno? Tú, hablándole al cristiano, recuerde que esta carta, mi hermano, fue escrita en la iglesia, creyentes. ¿Tú crees que Dios es uno? Ahora me atrevo a decir que una gran mayoría de la población, y hablemos de cualquier otro lado, hablemos de aquí en México, cree esto. ¿De acuerdo? La gran mayoría de la población en la Ciudad de México cree que Dios es uno. Si los pusieras a conversar sobre Dios, ellos, de nuevo, la gran mayoría, afirmarían y reconocerían la existencia de Dios. Ah, sí, yo creo que Dios es uno. La gran mayoría. La mejor manera de describir la fe o la creencia de muchas personas es que reconocen con la cabeza, pero nunca se traduce en el corazón. O sea, sí, yo creo en Dios, pero siguen siendo las mismas personas. Mire, el conocimiento no es lo mismo que la confianza. No es igual que la obediencia o la fe salvadora. Después de todo, argumenta Santiago, incluso dice, los demonios creen que Dios es uno. Si pudieras hablar con los demonios, y yo te sugiero no lo hagas, pero si pudieras entrevistar a un demonio y preguntarle, ¿tú crees en Dios? Rotundamente diría, sí, creo en Él. Y ese es el argumento de Santiago. Pero, dice Santiago, ellos tiemblan de miedo ante Él. No hasta con estar de acuerdo en que la cosa es cierta, no basta simplemente estar aquí esta mañana y decir, yo creo en Dios. Pero es necesario profundizar un poco más en la creencia. Recuerdo en la clase de inglés, muchos años atrás, en la prepa o tal vez antes, cuando asistí a la escuela en inglés, aprendí sobre los verbos. Y un verbo es una palabra utilizada para describir una acción. Y eso es lo que significa creer. Creer o creencia es un verbo. O sea, un verbo determina cierta acción. Siempre he utilizado esta ilustración, no sé de dónde lo aprendí, dónde lo recogí, pero creo que vale la pena repetirlo esta mañana. Vamos a suponer que usted llega aquí al servicio, toma su asiento, los mujeres lo dirigen a su asiento, pero usted tiene, ¿qué le llamamos? Una corazonada. Bueno, usted tiene la creencia que en un lapso de 10 minutos este techo se va a derrumbar. ¿Usted lo cree? Usted está completamente convencido que en un lapso de 10 minutos este techo se va a derrumbar. Dios guarde. Pero al creer esto, usted no se queda sentado allí, bien sentadote. Su creencia lo va a llevar a que se ponga de pie con cierta urgencia, salir de este lugar, pero no solo salir, procurar que todos en este lugar
sigamos usted. ¿Por qué? Porque su creencia lo va a llevar a cierta acción. Yo sé que es una ilustración vieja y tal vez, pero la única que tengo. Pero nosotros actuaríamos de acuerdo con lo que realmente creemos. En el libro de los Hechos, capítulo 16, aquí encontramos el relato de dos misioneros por el nombre de Pablo, Silas. Llegan a Filipos, una ciudad en Europa. Son misioneros, vienen a predicar el Evangelio. Y no voy a tocar sobre todo, pero dice que una mañana mientras iban a la oración, que muy de repente una jovencita que tenía un espíritu de adivinación, era adivina, bruja, por llamarlo otro nombre. Dice la Biblia que comienza a seguirlos. Versículo 17, no sé si lo tenemos, pero dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: esos hombres son siervos de Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, es decir, al demonio: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. La Biblia dice que inventan cargos falsos contra ellos. Dicen: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. No, eso no era cierto. Ellos simplemente expulsaron un demonio y enseñan costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La Biblia continúa y dice que el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, como si fuera no sé quién, misioneros. Ahora, concentrémonos en este hombre conocido como el carcelero de Filipos. Este hombre era un hombre endurecido. Este hombre había visto y oído las peores atrocidades. Era un pecador endurecido. ¿Alguna vez, mi hermano, le ha tocado entrar en una cárcel? No digo como preso, pero solamente visitar a alguien. Hermano, una prisión puede ser como un infierno, o más bien es como un infierno. Pero este hombre es un hombre endurecido. Él ha visto las peores atrocidades. Y cuando somos informados después de habernos azotado mucho, lo que significa que las espaldas de Pablo y de Silas están literalmente desgarradas, laceradas. Se puede imaginar el sufrimiento de estos dos hombres. Este carcelero es despiadado. Tienes que ser para ser carcelero de Filipos. Es un hombre cruel. ¿Qué interés tiene para él la condición de estos dos hombres? Además, dos hombres extranjeros. ¿Qué le importa a él de ellos? Son solo dos más en un agujero del infierno. Y la Biblia dice que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, es el trato más duro y más cruel. Pero recordemos, mi hermano, que el creer denota acción. Uno siempre va a actuar conforme a lo que cree.
Esa noche, para este hombre, no fue diferente a cualquier otra noche. La cárcel se llena con el sonido de los presos enloquecidos. Puede imaginarse viles hombres maldiciendo, hombres que tal vez están encerrados por años, están locos. Era una noche no diferente a cualquier otra noche. Oh, mi hermano, pero algo hermoso. Y aquí es donde se prueba nuestro cristianismo. Pablo y Silas, lo único que eran culpables de predicar el Evangelio, de desear dar un cambio a esta región, son encarcelados, las espaldas abiertas, en el calabozo más adentro, los pies y las manos aseguradas. Todo por hacer la obra de Dios. Aquí muchos hubiéramos llamado a casa y decir: pastor, quiero regresar a casa. Oh, mi hermano, pero a medianoche ocurrió algo que nunca había sucedido dentro de esta casa. Dice el versículo 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Oh, no pierda lo que dice la palabra de Dios. A medianoche, la hora más oscura, me atrevería a decir la hora del diablo. Y siempre le he puesto yo salsita a los taquitos aquí, están las manos atadas. Oh, qué dolor. Oh, qué dolor. Pablo, yo no sé cuál de los dos cantaba, pero tal vez uno dice: Silas o Pablo, ¿cómo va aquel corito que cantamos en la iglesia? ¿Cuál? Bueno, soy feliz, Cristo me salvó. ¿Por qué no lo cantamos? Ayúdame. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Cantando gloria, aleluya, Cristo me salvó. Me pregunto, ¿qué oraban? ¿Qué era la oración apropiada para ese momento? Finanzas, no creo. ¿Qué oraban en ese momento? ¿Orarían por los presos? ¿Orarían por el carcelero? La verdad que no sabemos, pero la Biblia dice que medianoche oran y cantan himnos a Dios. Dice: y los presos los oían. Hasta el loco se cayó. Todo lo que habían escuchado era maldición. Y ahora, por primera vez, ocurre algo dentro de esa cárcel que jamás había ocurrido. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero en el siglo 27 se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, los sacó y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y no está hablando de la salvación como usted y yo lo entendemos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. ¿Qué le piden que haga? Cree en Jesucristo. Ahora, si no murió en el terremoto, ¿por qué deseaba matarse? ¿Por qué? ¿Por qué iba a caer sobre su espada? Si habían escapado y temiendo las consecuencias de perderlos,
hombre está atemorizado porque dice: si escapan estos presos, yo muero. Y le grita a Pablo y dirá: no te hagas daño, aquí estamos todos. Atemorizado, se arrodilla: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tal vez no estaba muy convencido. Le dice: cree en el Señor Jesucristo. Pero mire, cuando creyó, ocurrió algo poderoso. Porque leemos en el versículo 32 al 34: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, recuerde que lo que creemos determina cómo actuamos. El mismo hombre que nos puso en el calabozo más adentro, que le importó poco que estaban heridos, ahora los lleva a casa, mi hermano, y les pone una cena delante de ellos. Les cura las heridas. Mi punto es, mi hermano, que la verdadera fe, que la verdadera creencia va a causar cambios en nuestras vidas. Ahora, en segundo lugar, quiero hablarte de creyentes nominales. De nuevo nuestro texto: ¿tú crees en Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí Santiago está comparando la fe o la creencia en quien dice tenerla ¿con qué? Con los demonios. Ahora, la diferencia es que los demonios creen, pero a diferencia de muchos, ellos tiemblan, o que tiemblan aterrorizados. Está dando una gran represión. El demonio también creen y ellos tiemblan, cuando muchos que se dicen ser cristianos nunca tiemblan. Charles Spurgeon dijo, o llamó a los creyentes que no lo eran, como verdaderos infieles. Mire, dice el que se dice ser cristiano y no lo es un verdadero infiel. Él lo dijo. Alguien más se refirió a algunos como casi cristianos, o otro dijo son cristianos solo de nombre. Y hay un término para describir a este tipo de creyente, que son cristianos nominales. Por definición, nominal son cristianos solo de nombre. Cristo no influye en sus vidas. Los cristianos nominales pueden asistir a la iglesia y a funciones cristianos y se autoidentifican como cristianos, pero es solo una etiqueta. Ven la religión principalmente como una construcción social y no permiten que les exija mucho en términos de moralidad o responsabilidad. O sea, posiblemente haya personas que podemos llamar cristianos o cristianos nominales. Aquí está. Ahora, ¿cómo identificarlos? Aquí le va. ¿Es usted un cristiano o un creyente nominal? Aquí tenemos una prueba diagnóstica. Una serie de preguntas para ayudarnos a discernir el verdadero estado de nuestros corazones y exponer la realidad del nominalismo. Aquí tenemos que ser sinceros. Aquí va la prueba. En tu corazón deseas seguirle, adorarle y obedecer. Tu amor profesado por Dios se traduce en acciones. O sea, yo solo voy a decir.
¿Tiene algún efecto práctico en tu vida? Es decir, ¿ha cambiado algo en tu vida? Aquí está una buena prueba. Otros, hablamos de familia. Si fuéramos a tu trabajo, joven, a tu colegio, otros te caracterizarían como alguien que ama a Dios. No lo conozco. En la iglesia, el pastor será cristiano, pero aquí en la escuela, le gusta leer la Biblia y se alimenta de ella. ¿Te cuesta leerla y tienes pocas ganas de obedecerla? Otra, ¿te interesa? Ahí le va otra. ¿Le preocupa que alguien se pierda? ¿Es una preocupación que viene rápidamente a tu mente cuando hablas con otra persona? ¿Ora mucho por la salvación de los pecadores perdidos? ¿Quieres que la gente se salve? Y la última, ¿intentas vivir una vida cristiana delante de otras personas? ¿Te conocen más por tu política o por tu creencia? ¿Por tu amor del deporte o por tu amor de Dios? Esas son mías. Billy Graham, comentando en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Él escribió lo siguiente: ellos creen que Dios existe. Incluso creen en los hechos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero su creencia no es una creencia salvadora. Y la razón es porque no los ha llevado a volverse a Dios arrepentidos y a confiar solo en Cristo para su salvación. Ahora, voy a leer 2 versículos de las Escrituras. Y si su verdadero temor de Dios, si uno en verdad teme a Dios, esto debería, como los demonios, causarnos que temblemos. Quiero que los escuches. Jesús dijo, Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, aquí da miedo esto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No te hace temblar? ¿No te hace pensar que de los muchos puede incluirte a ti o a mí? Echamos fuera demonios, profetizamos, Señor, Señor, Señor. Y Jesús dice, yo ni te conozco. Apártate. El otro, primera de Pedro 4, 17 y el 18, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿por qué es que el juicio comienza con nosotros? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo debíamos de saber. No somos ignorantes. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Luego dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Cuántos se consideran justos aquí? ¿Puede alzar la mano, hermano? No basado en usted, en la justicia de Dios. ¿Cuántos? Yo me considero justo. Pero dice, si apenas nosotros nos salvamos, ¿qué pasará con el impío y con el pecador? Y agrego aquí, si nosotros los justos apenas que nos esforzamos, que hacemos todo para agradar a Dios, hacemos todo para vivir
Hace 70 años, J.B. Phillips escribió un pequeño libro titulado Tu Dios es demasiado pequeño. En él retrata a la deidad en la que muchos creen o como ven a Dios. Lo ven como un policía residente. Cuidado, no hagas algo porque Dios te va a castigar. Lo ven como un policía residente. O lo ven como un resabio paternal, o lo que significa esto, que comparas a Dios a tus padres. Dios guarde que Dios sea como nosotros. O lo comparan a un gran anciano. Y me vino a mente, por eso nos enseñaron de chiquitos, tantita Dios, tanta Dios. Así me enseñaron a mí, tanta Dios. Un gran anciano allá en el cielo. O también un director gerente. Y haciendo referencia al libro clásico de Phillips, el autor y pastor Alistair Begg observa: creo que en muchos lugares del occidente, en las 7 décadas transcurridas desde que Phillips publicó su primera vez este libro, Dios se ha empequeñecido en la estimación de su iglesia. Así como en la de la cultura, dudamos de su poder, dudamos de su control, dudamos de su capacidad para hacer crecer su reino, llevando a la gente a la fe. Nos enojamos o tememos como si las fuerzas del secularismo moderno pudieran vencer al Dios creador o causar el fin de su iglesia, y callamos en nuestra evangelización. ¿Sabe lo que dice? Lamentablemente, que muchos cristianos son nominales en sus creencias. Es una etiqueta, nada más. Dice, este es triste, pero en el occidente se ha convertido en Dios. Somos creyentes. Quiero terminar y hablarte sobre la otra diferencia. Sí que tengo una pregunta. Por favor, escuchen. El creyente nominal, el cristiano nominal, llegará al cielo. ¿Vale? ¿Llegará al cielo este tipo de cristiano, este tipo de creyente? Basado en la observación de Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío, con el pecador? ¿Qué pasará con aquel creyente que se dice ser cristiano pero no lo es? ¿Llegará al cielo? Dirá el Señor: bienvenido, hijo, hija, entra al gozo de tu Señor, porque viste que creías en mí. Ahora, antes de intentar responder esta pregunta, quiero que veamos algunas referencias de los demonios en el Nuevo Testamento, porque recuerde, Santiago compara la fe de un creyente, entre comillas, y un demonio. Y dice: los demonios tiemblan. Lucas 4:41. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: ¡Eres el Hijo de Dios! Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, les reprendió y no los dejó hablar. Hechos 19:14 y el 15. Había 7 hijos de tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, o sea que expulsaban demonios. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es malo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y te da algo de pensar, mi hermano, que el mismo infierno conoce quién es el verdadero cristiano. Pablo conozco,
Jesús sé quién es, pero tú quién eres. Así es. Mateo 8, 28 y el 29, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Aquí, en todos los casos, esos espíritus demoníacos reconocen, incluso admiten quién es Jesús. Yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Tal conocían su poder, su autoridad, que en Marcos el capítulo 5, cuando viene a la región de Gadara, cuando viene a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo, dice que estaba endemoniado. El infierno lo había bautizado con el nombre Legión, que significa millares de demonios. Estaba infestado el hombre, pero tanto reconocían la autoridad de Jesús que ellos, dice la Biblia, le rogaban a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Los demonios reconocieron y admitieron que era el Hijo de Dios, y detectamos cierto temor. Entonces Santiago hace la observación que los demonios creen que Dios es uno y que tiemblan de miedo, mientras que los que dicen creer que Dios es uno nunca lo hacen. Volviendo a mi pregunta, ¿los creyentes nominales llegarán al cielo? ¿Qué lo piensa? ¿Llegará al cielo un cristiano nominal? ¿Quiere mi respuesta? No lo sé. No me corresponde a mí decirlo. He dicho, cuando yo era nuevo converso, yo sabía quién se iba al infierno y quién no. Ahora, más viejo, yo no sé si yo estoy salvo. No me corresponde a mí responder eso. Y dejemos que Dios se encargue de eso. Amén. Pero una cosa estoy muy seguro, mis hermanos: el demonio ya selló su destino. Yo creo que cuando ellos le preguntan: ¿nos has venido a atormentar antes de nuestro tiempo?, que ellos se referían que un día la Biblia dice que el diablo va a ser lanzado en el fuego, en el lago de fuego. Yo creo que ellos están diciendo: ¿han venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo? Ellos reconocían que venía un juicio sobre ellos. Y el destino de cada demonio, mi hermano, ya está sellado. Pero yo quiero traer una esperanza esta mañana. Si tú eres un creyente nominal, si tu fe, tu creencia no te ha llevado a cargar una cruz al diario, si tu fe no te ha llevado a cambiar tu conducta, te puedo decir: hay esperanza para ti, porque lo que no puede hacer el demonio, lo puede hacer cualquier persona mientras viva, se puede arrepentir. Y creo que valdría la pena preguntarse: mi vida demuestra a Dios. Así que esta mañana, mientras estamos vivos y no estamos bien ante Dios, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de decir: Señor, yo he estado mal, pero quiero cambiar. Y te doy gracias que yo tengo la oportunidad que un demonio no tiene. Quiero que inclinemos el rostro.